Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos estar hoy, Señor, en este hogar, Señor, a traer tu palabra. Lléname, Señor, de sabiduría. Lléname, Señor, de desnudo y una palabra rema para cada una de las personas que están aquí, Señor, y las personas que van a recibir este video, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para leer la palabra y estamos en Juan 20, del 15 al 17. Donde dice el Señor: apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacientas mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús: pastorea mis ovejas. Le dijo Jesús la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacientas mis ovejas. Nos podemos sentar. Y aquí vemos cuando Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si me amas. Porque si recordamos, Pedro fue el que negó a Jesús 3 veces. Antes de ser crucificado Jesús, Pedro le dijo que lo amaba y que daría su vida por él. Y Jesús le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Antes de que el gallo cantara, ya Pedro había negado a Jesús 3 veces. Y dice la palabra que esto lo hizo Jesús para restaurar públicamente a Pedro. Es decir, cuando una persona en la congregación comete una falta, tiene que pedir perdón a la congregación entera. Tiene que pararse públicamente y pedir perdón. Porque de pedir perdón a la congregación, ahí viene la restauración y por ende esa persona puede ser restaurada al ministerio de nuevo. Por eso fue que Jesús le preguntó a Pedro 3 veces. 3 veces: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. La palabra apacentar significa dirigir. Y la palabra pastorear significa dirigir. Y la palabra apacentar significa alimentar. Nosotros tenemos que hacer estas 2 cosas. Nosotros tenemos que dirigir y nosotros tenemos que apacentar a las ovejas. Y dirigirla y alimentarla. Nosotros, las personas que llevamos el evangelio, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, nosotros tenemos que llevar la palabra, porque ahí fue que el Señor nos dejó. Esa fue la encomienda que el Señor le dejó a Pedro y por ende nos dejó a cada uno de nosotros. Y si ustedes leen el capítulo entero, antes de eso, ellos estaban pescando de nuevo. Cuando Jesús, ya resucitado, se le apareció a los discípulos. Ellos, dice la Biblia, que estaban a 200, 300 codos de la orilla. Pero cuando Pedro vio a Jesús, sabiendo lo que le había hecho, dice que se ciñó su ropa y se tiró al nado a encontrarse con Jesús. Pero cuando ya llegaron a la orilla, ya Jesús le tenía el desayuno preparado. Es decir, ya Jesús lo estaba alimentando, no solamente de palabra, pero también le estaba dando alimento físico.
Porque Jesús, además de que ellos eran sus discípulos, Él quería entablar una relación de amistad con ellos, para que se sintieran, además de protegidos, sintieran que era su amigo. Y le preparó el desayuno y desayunó con ellos. Pero Pedro se entristeció cuando Jesús le pregunta tantas veces. Porque Jesús lo que quería era que delante de todos los discípulos que estaban ahí, Él pudiera retractarse públicamente y ser restaurado. 3 veces Jesús le dijo, porque 3 veces Pedro lo negó. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Dice que nosotros tenemos que dirigir y nosotros tenemos que alimentar. Esas son las 2 cosas que Dios nos dejó. Y si nosotros amamos a Dios, estas 2 cosas nosotros tenemos que hacer. Alimentar a las ovejas y dirigir a las ovejas. Pero no se está hablando solamente de la iglesia. No se está hablando solamente de un ministerio. Se está hablando también a los sacerdotes de la casa. Los padres tienen la responsabilidad de dirigir a sus hijos, de alimentarlo y dirigir a sus hijos en la casa. No solamente ir a la iglesia y hacer el papel allá, no solamente tener un ministerio y hacer el papel en el ministerio. Las madres tenemos la responsabilidad de educar a los hijos, está sobre nuestros hombros, porque dice que un niño malcriado es vergüenza de la madre y del padre, pero dice que es deshonra, es decir, es más grande para la madre, es deshonra de la madre y vergüenza del padre. Pero dice la palabra que el hombre es el sacerdote de la casa y es el que tiene que poner, que alimentar y dirigir su casa, como hombre, como sacerdote, es la cabeza. El hombre es la cabeza del hogar. Entonces no nada más tenemos que ser nosotras, ¿ok? Dice, esa es la forma de nosotros de demostrarle a Dios. Ellos necesitan ser alimentados y ser dirigidos. ¿Por qué? Porque los niños en la casa no solamente se necesitan ser corregidos aquí, hay que darle atención, hay que dirigirlo, hay que saberlo cómo nos lo va a dirigir en el camino para que mañana no lloremos nosotros. Porque hoy lloran ellos cuando nosotros les negamos algo, hoy lloran ellos cuando nosotros nos dejamos ir a algún sitio, pero mañana, si nosotros no los corregimos, es mejor que lloren ellos hoy que lloremos nosotros mañana. Porque el llorar nosotros mañana nos va a ser más doloroso que decirle hoy que no se puede, que no podemos darle eso, o que no lo vamos a dejar ir de un sitio, o que no pueden hacer tal o cual cosa. Nosotros tenemos que tener los, yo no diría los pantalones, porque eso es muy dominicano, los pantalones bien puestos para nosotros poder dirigir nuestros hijos, poder dirigir nuestros hogares, como el Señor nos dice. La Biblia dice que no solamente en la iglesia ni en el ministerio, también en el hogar tenemos que tener mano dura, porque el Señor dijo, yo soy el pan de vida. Dice Juan 14 del 15 al 16, si me amas, tienes que seguir mi palabra, tienes que obedecer mi palabra si tú me amas, dice el Señor. Pero también dice en el 15, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que esté con nosotros todos los días para siempre. Es decir, si nosotros amamos al Señor, nosotros vamos a obedecer su palabra, nosotros vamos a cumplir sus mandamientos, ¿ok? Y Él va a orar por nosotros. Dice Jesús que Él va a rogar por nosotros al Padre, para que el Padre nos mande otro consolador. Es decir, ya no va a ser Él, porque Él vino y Él se fue. ¿Okay? Él estaba con ellos y le dijo, ya Él vino y ya se fue, pero el Padre nos va a mandar otro consolador que va a estar con nosotros siempre y todos los días. Yo tengo el privilegio, como le dije, yo he conocido muchas personas en una semana que yo tengo trabajando. Personas que yo me imaginaba. Y las personas ahí afuera están deseosos, tienen hambre de hablar de Cristo.
Tienen hambre de que tú les lleves la palabra. Son enfermos y están ahí. Pero déjenme decirles que la mayoría de esas personas conocen a Jesús y hablan de Jesús. Y cuando tú te paras enfrente de su cama, que están enfermos, esas personas te hablan y te dicen la experiencia que ellos han vivido con Jesús. Yo la semana pasada yo conocí una señora el miércoles pasado. Cuando yo entro a la habitación, yo hay veces que cargo un carrito, que yo les llevo regalitos, y hay veces que yo nada más cargo mi forma donde ellos están todas las habitaciones. Yo entro a la habitación y ella me saluda. Ella me saluda como que ella me había visto de siempre. Pero como son tantas personas que yo veo diario, yo pensé que yo la había visto, porque hay veces que yo veo a una persona hoy y la puedo ver mañana o pasado. Porque son 200 personas que están ahí, son 200 enfermos todos los días y entran y salen. Y hay veces yo veo en la semana la misma persona. Ella me saluda y me dice, ¿cómo está tu ministerio? Y yo le digo, ¿cómo está usted? Muy bien. Y yo la saludo y yo pienso que yo la he visto. Y me dice ella, digo yo, ¿qué le pasó? Y me dice ella, anoche Jesús me visitó en mi casa. Y yo le dije, ¿oh sí? Y me dijo, sí. Mira lo que me pasó. Ella cerró un sliding door de su casa y ella no sabe cómo explotó. Y dice ella que ella veía los pedazos de cristales cayendo. Ella se puso la mano en la cabeza y ella veía que los cristales estaban como una lluvia de cristales, estaban cayendo. Y ella dice que ella vio a Jesús salvándola. Dice, Él estaba anoche conmigo. Por eso es que aquí, Juan 14, 15, 16, dice que Él nos va a mandar el Consolador que va a estar con nosotros siempre, si nosotros llevamos su palabra. Amén. Y ella dice que ella, cuando llegó la ambulancia a buscarla, no podían creer la pérdida de sangre. Ella se cortó aquí y aquí un poquito. Y tenía algo aquí que les rozó un cristal. Y yo le dije, ¿y cuándo usted vino? Y me dijo, anoche, a las 12 de la noche. Y yo le dije, pues yo no la había visto a usted. Y ella me dijo, oh my gosh, Andrea. Me dijo, el Señor te envió. Tú eres un ángel que acaba de llegar, porque para mí, yo te había visto. Y yo te pregunto por tu ministerio, porque yo tengo un ministerio. Yo salí de una iglesia porque no me gustaba cómo la estaban manejando. Y yo ayudo a ministerio. La señora tiene un avión privado. La señora es millonaria. Y ella ayuda. Yo le hablé del ministerio de nosotros. Le di una tarjeta. Es una señora, son personas que están ahí y que conocen a Cristo, no importa el dinero que tengan, no importa. Y ella dijo, Andrea, yo me vi en situaciones difíciles. Ella se divorció. Y ella me dice, yo no sé, yo creo, yo te he visto. El Señor te me mandó a ti porque yo te he visto. Y ella fue la noche antes, a las 11 de la noche, y yo termino a las 5:30 de la tarde de mi trabajo. Y ella dice que el Señor la visitó esa noche. Es una señora que está haciendo lo que tiene que hacer. No importa el dinero que tenga. Ella estaba yendo a un ministerio, pero no le gusta el manejamiento que hay en el ministerio de ella. Y ella se salió del ministerio. Y ella ayuda a instituciones. Yo le expliqué que qué estábamos nosotros haciendo en nuestro ministerio. Y ella se quedó con mi teléfono. Yo me quedé con el de ella también. Así que nos vamos a poner en contacto con ella para seguir con ella. Entonces, son muchas cosas que el Señor, cuando tú haces lo que tú tienes que hacer, el Señor está contigo. Él te protege. El Señor te protege. Te provee. Y te provee. Ella dice que ella perdió todo y otra vez lo está recuperando. Okay. Y su hijo ayuda, tienen un ministerio de 11 units donde ellos ayudan a los niños. Ellos ayudan a muchas personas. Y el Señor no te va a dejar solo. El Señor siempre va a estar contigo. Amén. Tengo otro señor que tiene cáncer y está ahí. Y yo le dije, ¿con quién usted vive? Su esposa me dijo, con Dios. Me dijo, cuando yo tenía 10 años, me dijo, él lo trajeron de Pensilvania a vivir aquí y él no quería vivir aquí. Y dice que él estaba enojado con su madre porque lo había traído acá y se cortó.
las venas. Su madre lo llevó, eran pobres, dice él, lo llevó al hospital y después lo trajo a la casa. Y dice él que en la habitación, él teniendo 10 años, por eso cuando tus hijos te dicen algo, aunque tú, la edad, no importa la edad, tú le tienes que creer. Dice, mi mamá nunca me creyó. Y dice, y vino el diablo, vino a mi cama para que ahora yo me cortara de nuevo. Dice, y era negro y se me puso al lado de mi cama. Pero dice, pero Jesús apareció desde arriba. Dice, y le dijo, déjalo, que esa alma me pertenece. Dice, el diablo estaba ahí negrecito, pero se me apareció una luz. Dice, éramos 5 hermanos en una habitación. Y el único que vio lo que pasó fui yo. Porque el Señor vino a verme, a visitarme a mí solo. Y le dijo, suéltalo, déjalo en paz, porque esa arma me pertenece. Dice, y desde los 10 años yo no estoy solo. Y yo he ayudado porque el Señor me dio la palabra para yo ayudar. Y Él está haciendo lo que el Señor le mandó a hacer. Y dice que era una luz tan brillante y una voz tan fuerte. Dice, yo tuve la experiencia de verlos los dos. Y esa persona está en una cama y están alabando a Dios. Y tú entras y están hablándote del Señor y tienen hambre de que tú le hables de Dios, porque yo entiendo que el Señor me puso ahí para yo llevar el Evangelio, para lo que Él me dejó a mis hombros, como Él le dijo a Pedro: pastorea mis ovejas, dirige a mis ovejas, alimenta a mis ovejas. Yo estoy entendiendo ahora para qué el Señor me puso ahí. Amén. Para que yo alimente a esas personas, para que yo las pastoree, porque muchos de ellos me dan las tarjetas. Hay personas, hay un hombre que tiene 41 años y no puede dejar el alcohol, y está ahí, y sus padres tienen, ¿qué no tienen? Porque son personas que están variadas, saben que tienen mucho dinero, ¿qué no tienen? Y él me dijo: Andrea, ayúdame, ora. Y yo oro por esa persona, y yo oré por él. De ahí él iba para rehab. Y yo digo: Señor, yo veo 50, 60, 70 personas diarias diferentes. Y sin mentirle, más del 90% de las personas, yo hablo de Cristo. Amén. Proclamando su palabra. Entonces yo dije: Señor, sí tú me has llevado a pastorear, sí tú me has mandado a ser pastora, sí tú me has mandado a llevar el Evangelio. Porque no puede ser que donde yo esté, yo hable del Señor, es a cada momento. Y tengo un trabajo que a mí yo no tengo un timer de ir a ver un paciente. Yo lo veo cuando yo quiera y puedo expender el tiempo que yo quiera ahí con él. Es decir, yo me pongo a hablar con pacientes, yo duro 1 hora ahí y le estoy hablando del Señor, de lo grande la grandeza que ha hecho conmigo. Okay. Y el viernes entré a dos habitaciones diferentes, separadas. Era una señora y otra señora, en diferentes niveles. Uno estaba en el 2.º piso y otro en el 3.er piso. Y no sé si es que el Señor, porque yo le pido al Señor que me lleve, que entre dentro de mí cuando yo voy a cualquier parte. Y los dos me dijeron que ese día yo tenía una voz de ángel. Y yo no sé, es mi misma voz, yo creo que es mi misma voz. Y me dijeron: no. Y la señora me lo enfatizó 3 veces. Tú tienes una voz de ángel. ¿Qué tú tienes? Una señora blanca. Y esa señora yo hablé con ella, que ella era otro ángel, más de 45 minutos. Y yo le doy gracias al Señor, porque el Señor me ha puesto en el lugar donde yo puedo llevar su palabra. Amén. Yo puedo llevar su libro. El libro más importante mundialmente, yo lo cargo conmigo todos los días y yo lo llevo. Y si yo me pongo a contarle todas las experiencias, yo no termino hoy. Porque es el gozo, yo tengo un gozo. Porque yo llevo la palabra donde yo trabajo, yo predico. Yo estoy aquí predicando, pero yo llevo la palabra donde yo estoy también trabajando. Todos los días. Todos los días de mi vida. Y ahora yo entiendo la razón por la cual el Señor me puso ahí. Había tenido entrevistas en otros lugares, me habían llamado de otros lugares, estaba aquí, estaba allí, pero el Señor me tenía ese puesto para mí, porque yo tenía que llevar el Evangelio.
Y las personas tenían que conocerme, tenían que conocer nuestro ministerio, porque yo lo estoy dando a conocer. Yo ando con mi tarjeta y yo le escribo el nombre de mi ministerio y yo le doy para que nos conozcan. Y me preguntan, ¿qué hace tu ministerio? Ayudar a las personas. Nosotros vamos a ayudar a las personas. Nosotros nos estamos preparando para nosotros ayudar a las mujeres solteras, que es nuestro enfoque. Porque la señora me preguntó, Andrea, ¿cuál es el propósito? Me dijo, porque yo no voy a dar dinero a lugares que no tengan un propósito, porque la mayoría de las caridades que se están haciendo son lucrativas para ellos personales. Y de ayer, del miércoles para que he hablado con 2 o 3 personas y me dicen lo mismo, se han ido de las iglesias, se han ido de su ministerio, porque no les gusta el manejamiento monetario que existe, se están lucrando, ya no se lleva la palabra. Ya las personas nada más están viendo las iglesias, ¿ok? Los ministerios aparte de recaudar fondos para ellos lucrarse, para comprarse aviones, para ellos comprarse carros lujosos, para ellos vestirse de la manera que ellos quieren y como trabajan y no pueden conseguirlo, están abriendo iglesias. Hay más iglesias que filigresias en estos tiempos. En cada esquina están abriendo una iglesia y se están peleando por el dinero, se están peleando por las posiciones. Y eso no fue lo que el Señor nos dijo a nosotros. Eso no fue lo que el Señor nos dejó. Eso no fue lo que el Señor nos enseñó. Él vino a servir. Amén. Él no vino a ser servido. Él no vino a lucrarse. Por cuando Él le dijo, sígueme, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Es decir, no tiene ni un techo. Jesús no tenía ni un techo. Y las mujeres que estaban con Él, era que lo sostenían, el grupo de mujeres haciendo cosas, sostenían el ministerio de Jesús. Les lavaban la ropa, les cosían cuando se rompían, las chancletas y todo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué las personas que están supuestamente llevando la palabra se están lucrando? Es que yo no entiendo eso. ¿Okay? Están llevando, se ponen el escudo de Dios. Se escudean detrás de Jesús para que le den dinero, para ellos satisfacer sus necesidades, ellos físicas, de su familia, de ellos, de comprarse aviones, de comprarse de todo. ¿Okay? Eso se están recibiendo como ellos quieren recibir la recompensa de ellos aquí. Y el Señor sí tiene sus dones, pero el Señor no está happy con eso, el Señor no está contento con todas esas cosas que están pasando. Y le digo a ustedes también de allá donde están en sus casas, ustedes tienen que llevar el evangelio, pero no solamente pensar en ustedes. Tienen que llevar el evangelio para glorificar a Dios. Porque es para Dios, la gloria es para Él, no es para mí, no es para ninguno de nosotros. La gloria es para Él. Y si nosotros hacemos lo que dice la palabra, Jesús, porque todo tenemos que pedirlo a través de Jesús. Jesús va a orar por nosotros. Y el Señor, Dios, su Padre, nos va a mandar un consolador que va a estar con nosotros siempre. Y no es que no nos van a pasar cosas, porque a cada una de esas personas que conocen al Señor y no necesitan nada materialmente, tienen su recompensa y tienen su testimonio. Porque lo primero que esa señora me dijo, Dios me visitó anoche, yo lo vi. Porque solamente Él pudo esquivar todos esos cristales, porque se explotó, que no fue que se cayeron así, no fue que cayeron como si fuera una explosión. Solamente la mano de Él pudo haberme salvado. Pero esa señora, ella dice, ahí mismo la llamaron y ella dice, mire, eso es instituciones pidiéndome dinero, son instituciones, y ella está investigando a las personas que ella le da su dinero, porque dijo, de aquí en adelante no le voy a dar dinero a todo el mundo, porque ella se ha dado cuenta que hay muchas personas que están abriendo instituciones y centros de caridad y charity, pero es para su lucración. Y cada persona, dice Jesús, vamos a sufrir adversidades, vamos a tener cosas con los hijos, con nuestras finanzas y eso.
Pero después nosotros mismos vamos a dar nuestro testimonio, como lo dan cada uno de ellos, como lo doy yo con mis hijos, como nosotros, que podemos tener un trabajo, podemos tener nuestro propio negocio. No todo el mundo puede hacer eso. Tenemos hijos sanos, hijos inteligentes, ¿entiendes? No es que no podemos ni que vamos a estar todo el tiempo color de rosa, no. Siempre vamos a tener adversidades, ¿ok? Porque después de eso, Jesús hablando con Pedro, si continúan leyendo el capítulo, Jesús no le dice a Pedro, lo hermoso que va a ser su vida. Si ustedes continúan leyendo ese mismo capítulo, ustedes se van a dar cuenta que Jesús continúa diciéndole a Pedro que él va a morir con sus brazos extendidos. ¿Saben lo que eso significaba? Que Pedro iba a morir crucificado al igual que Cristo. ¿Okay? Porque nosotros lo que llevamos el Evangelio, nosotros lo que llevamos la palabra de Dios y lo que hacemos lo que el Señor nos envió a hacer. Aquí no es que vamos a recibir nuestra recompensa en la tierra. Sí, el Señor nos bendice con finanzas, el Señor nos bendice con salud y con ciertas cosas, pero nuestra verdadera recompensa es en el más allá. ¿Okay? Es donde nos vamos a sentar con el Señor, es donde está la mesa preparada para nosotros. Y el Señor le dijo a Pedro, vas a morir con los brazos extendidos. Y Pedro murió crucificado, con la única salvedad que él dijo que él no merecía morir de la misma manera que Jesús, y lo crucificaron con la cabeza para abajo. Pedro murió crucificado, pero él pidió, porque él dice que él no tenía ese honor. Yo siento que como él negó al Señor, todavía él tenía eso, pero él era fiel a Dios. Él era fiel porque cuando él vio al Señor, él vio a Jesús que estaba en la orilla. Eso es antes de leer eso, en ese mismo capítulo. Él vio a Jesús que estaba en la orilla. Dicen que él se tiró al nado. Dice la palabra que él se tiró al nado. Es decir, él quería ir corriendo donde Jesús, porque él en realidad lo amaba. Pero estamos en la carne. Pero él sintió miedo cuando le dijeron, ese era de los que andaba con Jesús. Él sabía que lo podían matar en esos momentos. Pero después ya Pedro no tenía miedo de morir, porque ya cuando uno se entra al Señor, antes yo le tenía miedo a la muerte. Yo decía, Dios mío, meterme en eso. Ya yo no le tengo miedo a la muerte. Ya yo sé para dónde yo voy. Ya yo sé que yo tengo que morir para yo ya resucitar de nuevo y irme al Señor. Ya Pedro no le tenía miedo a la muerte, como cuando crucificaron a Jesús, que él sabía que lo iban a dar latigazo y lo iban a crucificar. Él dijo, sí, crucifíquenme, pero yo no tengo el honor de morir como Cristo. Me van a crucificar, pero quiero que me entierren de cabeza. Y así lo pusieron de cabeza. Usted imagina una persona, no solamente que te crucifiquen, sino que te pongan de cabeza. Se te explotan los sesos, los sentidos. Y eso hizo Pedro. Yo pienso que eso era para él demostrarle al Señor cuánto lo amaba, que él no tenía ni el honor de saber que murió como él murió. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, llevar el Evangelio. No importan las adversidades, vamos a tener problemas. Eso es que vamos a tener problemas. Pero si nosotros confiamos en Dios, si nosotros hacemos lo que Él nos envió a hacer, todo va a estar bien, como la canción de nosotros, de nuestro ministerio. Porque el Señor tiene el control y todo va a estar bien. Lo que tenemos siempre es que pensar qué vamos a hacer, y pedirle al Señor sabiduría de lo alto para nosotros poder llevar y nosotros tener esa sabiduría y ese desnudo para nosotros resolver los problemas que vienen, las adversidades que vienen con nosotros, enfermedades, con los hijos, con la finanza, con nuestro trabajo, con la familia. Pedirle
discernimiento y sabiduría al Señor. Y Él nos las va a dar. Y el Señor va a estar todos los días. Cuando se habla del Consolador, se está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a apartar de nosotros. En ningún momento, no importa donde tú estés. Tú puedes estar en una cama con un cáncer terminal, como está ese Señor. Y yo quiero que ustedes vean a ese Señor, como Él alaba al Señor. Dice, desde los 10 años yo le pertenezco a Cristo. Me dice, y así como tú me ves, yo ayudo a personas. Yo estoy en ese hospital, yo vengo a cada rato. Pero cuando yo salgo de aquí, yo no salgo a mi casa a acostarme. Yo voy a ayudar a los viejitos. Yo voy a ayudar a hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Dice, la semana pasada le estuve ayudando a una señora que tiene 93 años. Que no se puede valer por ella misma. Dice, yo la llevé donde ella tenía que buscar ayuda. Y yo, así como él está con cáncer terminal, cuando él coge fuerza, él va a ayudar. Porque para eso nos mandó el Señor. Para eso estamos nosotros aquí. Y dice, ¿y esta enfermedad? Él me la mandó y él sabe cuando él me lleve. Y como dice la otra señora, él me fue a visitar. Y dice ese señor, él me fue a visitar a los 10 años. Yo lo conocí a los dos, al diablo y a Dios. Y él peleó por mí. No solamente, como dice, no solamente él murió en la cruz por mí, sino que ese día él peleó por mí también. Porque él vino y le dijo al diablo, déjalo que esa alma me pertenece. Es decir, dice, tengo el honor y el privilegio que Dios ha peleado por mí 2 veces. Jesús vino 2 veces a mí. Una a lavarme mis pecados y otra vino personalmente donde mí a visitarme y a pelear con el diablo. ¿Cómo no le voy a servir? Amén. Y con esto termino. Amén. Tenemos que hacer lo que el Señor nos dejó para hacer. Llevar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Cuando se dice a tiempo y afuera de tiempo, es aquí estamos llevando el Evangelio. Pero cuando nosotros salgamos afuera, nosotros tenemos que ser la luz del mundo y la sal de la tierra, nosotros los cristianos. Y no nos dé vergüenza de hablar. Donde quiera que yo llego, yo soy cristiana. Donde quiera que yo llevo el Evangelio. Y aunque sea, si me dicen, porque hay veces que yo le digo, ¿quiere la Biblia o quiere la palabra? No. Cuando yo me voy, yo le digo, Cristo te ama, y me voy. Y no me importa que se enojen. Porque a mí, el humano, no me importa que se enoje. Yo quiero que esté conmigo, contento, es Dios. Amén. Porque para eso Él vino. Amén. Amén. El Espíritu Santo, Señor, nos vamos de esta casa, Señor, pero no de tu presencia, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor, que este sea un domingo bendecido, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque tú permites que nos reunamos aquí en este hogar que está lleno de ti, Señor. Bendice este hogar, bendice a las personas que lo están habitando, Señor. Dale sabiduría a esta pareja de esposos, Señor. Dale sabiduría a sus hijos, Señor. Bendícelos, Señor, que se abunde el pan de cada día, que abunden y prospere sus finanzas, Señor, que tengan sus negocios prósperos, Señor. Y cada una de las personas que estamos aquí, Señor, que vinimos a recibir tu palabra, Señor. Llénanos de sabiduría, Señor. Llénanos de desnudo, Señor. Danos día bendecidos, Señor. Y a mí, Señor, que traigo tu palabra, Señor. Dame esa palabra rema cada día, Señor, para yo traerla hasta aquí, Señor. Gracias por esta palabra que anoche fue que tú me hablaste, Señor, y me diste esta palabra, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque tú me has puesto en el lugar correcto, donde tú entiendes que yo voy a prosperar en tu nombre. Alabado, santo sea. Bendito sea, Señor. Amén. Gracias. Amén. Amén. Amén.